Muy bien. Continuando con la solución de los problemas con segmentos, vamos a resolver el problema número 5. Tenemos 5 puntos colineales y consecutivos A, B, C, D y E, y tenemos la relación que se da entre ellos, la medida del segmento AE, son 50 centímetros. Finalmente, debemos encontrar el valor del segmento CE, su medida. Como tenemos una relación de proporcionalidad, lo que hacemos es igualarlo a una constante. Será la constante de proporcionalidad. Normalmente le ponemos K. Podría ser otro valor también, otro símbolo, otra letra. Eso no es problema. Vamos a utilizar K. Luego vamos a escribir la expresión para cada segmento BC, AB, CD y DE en función de K. Para ello, igualamos cada uno de los términos a despejamos. De esa manera, por ejemplo, 1 sobre BC es igual a K, por lo tanto, A pasa dividiendo, BC pasa multiplicando. Tendríamos que BC sería igual a 1 sobre K. Haciendo esta operación para cada uno de los términos que tenemos, vamos a obtener que BC vale 1 sobre K, AB sería 2 sobre K y así sucesivamente. Luego, colocamos los valores que hemos encontrado, cada una de esas expresiones, en cada uno de los segmentos individuales en la figura. De esta manera. Ahora que ya tenemos una expresión para cada segmento individual, podemos utilizar el dato numérico. Utilizamos el dato numérico que es 50 centímetros la medida de AE. Por lo tanto, vamos a tener la suma de los segmentos individuales va a resultar 50 centímetros. Listo. Resolvemos esta ecuación, es una suma de fracciones homogéneas. Nos resulta que K es igual a 1/5. Ese valor de K, al reemplazarlo en cada uno de los segmentos individuales, nos va a dar el valor real de cada uno de esos segmentos. De esa manera, hemos encontrado que AB va a medir 5 centímetros, BC va a medir 10 centímetros, CD 15 centímetros, DE 20 centímetros. Recuerden que esos valores los hemos obtenido reemplazando el valor de K en cada una de estas expresiones. Finalmente, y como ya tenemos los valores numéricos, encontramos la información que nos piden. ¿Cuánto mide CE? Así que CE va a medir 15 más 20, 35 centímetros. Ahora pasaremos al siguiente problema. En el problema número 6 tenemos la siguiente situación. Los puntos consecutivos A, B, C, D y E, y se cumple la proporción BD es a AE como 2 es a 3. Además, tenemos la suma de los segmentos AC, BD y CE, que resulta 55 unidades. Finalmente, debemos encontrar la medida del segmento AE, o sea, de todo el segmento mayor que tenemos en la figura. Como es una proporción, una forma de ponerlo sería que BD será proporcional a 2 y AE será proporcional a 3. Por lo tanto, podemos utilizar también el K como constante de proporcionalidad. Y tendríamos lo siguiente. BD podemos expresarlo como 2K y la medida de AE como 3K. Esas expresiones las colocamos en la figura para tener también una mejor idea de cómo es que se relacionan las medidas. Ya teniendo algunas expresiones para los segmentos, podemos ir al dato que nos dan. Aquí, aunque nos dan AC, y no tenemos una expresión específica para AC, para BD sí, tenemos 2K, y para CE tampoco tenemos una expresión en función de K como tenemos para las demás. Sin embargo, si observamos bien, podemos ver que si unimos AC y CE, tendríamos el segmento AE de la siguiente manera. Juntamos ambos segmentos utilizando la propiedad asociativa y tenemos lo siguiente. AC más CE
es AE. Y aquí ya reemplazamos directamente las expresiones con K que tenemos. AE vale 3K y BD vale 2K. Resolvemos la ecuación. Resulta que K mide 11 unidades. Con el valor de K ya podemos encontrar la respuesta, porque lo que buscamos es la medida de AE. Y según lo que ya hemos visto, AE mide 3K. Por lo tanto, multiplicamos 3 por 11, nos va a dar el valor buscado, 33 unidades. Pasamos al siguiente problema. Problema número 7. Tenemos la representación gráfica de 4 puntos consecutivos y colineales, ABCD, y nos dan 3 relaciones entre los valores de algunos de los segmentos. Aquí podemos observar que se repite en las operaciones BC y CD, BC y CD, y en la primera igualdad también tenemos BC y CD. Pero además tenemos AB y tenemos AD, que es la unión de los 3 segmentos individuales que podemos identificar. Esta vez no vamos a considerar una expresión simbólica individual para cada segmento, porque al resolver la primera igualdad, que es AD, vamos a tener una operación con 3 incógnitas. Y eso puede complicarnos un poco las operaciones y los cálculos. Por lo tanto, vamos a considerar una expresión simbólica para BC y CD individual, pero además, como nos piden finalmente AC, vamos a considerar una expresión para AC, que sería X. Para luego indicar AB como la diferencia entre X y BC, de la siguiente manera. Escribimos X para AC, que es finalmente lo que vamos a calcular, y luego asignamos valores individuales para BC y CD, para reemplazarlos en las operaciones que tenemos. Luego, trabajamos en la primera igualdad, en la igualdad de productos. Y reemplazamos. AB es X menos A, CD es B, AD sería X más B, y luego BC sería A. Vamos a aplicar propiedad distributiva, vamos a reducir términos semejantes, y como podemos factorizar X como factor común de los términos de la izquierda, lo expresamos de esa manera, utilizando X como factor común. Bien, y nos detenemos porque ya no podemos realizar ninguna operación más. Y tenemos información a la derecha que lo más probable es que nos pueda ayudar mucho. Así que pasamos a los datos de la derecha. BC por CD es igual a 28, por lo tanto AB es igual a 28. CD menos BC es igual a 7, por lo tanto B menos A es 7. Como pueden observar, esas expresiones B y B menos A son las expresiones que nos resultaron en la primera operación. Y entonces llevamos esos datos a la expresión de la izquierda. Tendríamos 7x es igual a 2 por 28, que es 56. Por lo tanto, x resulta 56 entre 7. Finalmente, x medirá 8 unidades, que es la expresión o la información que estábamos buscando. Continuamos. Los problemas 8 y 9 corresponden a un tipo de problemas de suficiencia de datos. Aquí tenemos que analizar si el dato 1 es suficiente para resolver el problema. Si no lo es, vemos si el dato 2 también es suficiente o no para resolver el problema, o si tenemos que utilizar los dos juntos para poder resolverlo. Incluso una alternativa es indicar que aunque usemos los dos datos, no sea suficiente para resolver el problema. Y después de este análisis ya podemos seleccionar cuál es la respuesta a este tipo de cuestionamiento. Así que empezamos con el problema número 8. Nos dan una información previa, nos dicen que en una recta se tienen 4 puntos consecutivos, ABC, que ya los he puesto aquí, ABC en azul, y ubicamos M, que es punto medio de AC.
y tendríamos que calcular MB. Bien, primero, antes de pasar al dato 1 y al dato 2, ponemos la información que se nos da en el enunciado, ¿no? Ubicamos el punto M, punto medio, y ponemos algunas relaciones que podemos observar, que nos pueden servir para solucionar el problema. Bien, como necesitamos MB al final, ponemos X a MB, que es el dato que necesitamos, y luego BC, que es otro segmento individual, le ponemos A, y como M es punto medio, luego M es igual que MC, M va a medir X más A, o A más X. Bien, esta es la información inicial. Recién ahora vamos a analizar según los datos que nos proporciona el problema. El dato 1 es la medida de AC, 16 unidades. Con eso, nosotros podemos indicar que si todo el segmento mide AC, M es el punto medio, lo divide en dos segmentos de 8 unidades. Por lo tanto, M es igual a MC, es igual a 8 unidades. Si lo expresamos no con el nombre del segmento, sino con el valor que le hemos dado, en este caso con expresiones simbólicas, tendríamos lo siguiente: X más A es igual a 8. Ya no podemos seguir obteniendo mayor información. Sabemos cuánto mide X más A, pero no sabemos el valor individual de cada uno, porque lo que estamos buscando finalmente es el valor de X. Por lo tanto, este primer dato no es suficiente. 1 no es suficiente. Entonces, vamos ahora con el dato número 2. Al analizar el dato número 2, nos olvidamos momentáneamente de lo que hemos hecho con el dato número 1, porque queremos saber si con 2 es suficiente, sin considerar el primer dato. Entonces, AB menos BC mide 10. Por lo tanto, vamos a reemplazar los nombres por los valores, ¿no? AB va a ser desde A hasta B, A más X más X. Por lo tanto, será A más 2X. Le voy a restar BC, que mide A. Al resolver esa expresión, esa operación, A menos A resulta 0. Por lo tanto, decimos que se va. Y tenemos que 2X es igual a 10. Finalmente, X es igual a 5. Ya resolvimos el problema, sin necesitar el primer dato. Por lo tanto, la conclusión es que el dato número 2 sí es suficiente para resolver el problema. Para finalizar, resolveremos el problema número 9. También tenemos dos informaciones y analizaremos la suficiencia de los datos. Bien, en el enunciado nos dicen cuáles son los puntos consecutivos y colineales, que ya los graficamos, y además nos indican que debemos encontrar la medida BC. No nos dan más. Por lo tanto, lo único que nos queda es asignar una incógnita al valor buscado, BC. Y empezamos con el dato número 1. Tenemos una relación de proporcionalidad, por lo tanto, lo igualamos acá, que sería la constante, y de esa forma obtenemos que AC medirá 3K y CD medirá 5K. Si llevamos esas expresiones obtenidas a la gráfica, obtendríamos lo siguiente. Como AC es 3K, AB será 3K menos X y CD será 5K. Ya no tenemos más información para poder encontrar el valor de X, por lo tanto, concluimos que 1 no es suficiente. Vamos a analizar ahora la suficiencia del dato 2, ¿no? Que es la diferencia del triple de BD y el quíntuplo de AB. Como no tenemos los valores individuales o expresiones para cada uno de los segmentos, les asignamos valores. En este caso, vamos a denominar a AB A y a CD B.
y reemplazamos las expresiones correspondientes en la igualdad. Y decimos 3 por BD, que es X más B, menos 5 por AB, que es A, es igual a 72. Tenemos una ecuación con 3 incógnitas que no podemos resolver. Por lo tanto, vamos a concluir que el dato número 2 tampoco es suficiente por sí solo. Lo que nos queda ahora es verificar si uniendo ambos datos puedo resolver el problema. Y entonces voy a utilizar la información que he obtenido en 1, la información que tengo en 2, ¿no? Como en la gráfica 1 solamente tengo 2 incógnitas que serían X y K, y en la gráfica número 2 tengo 3 incógnitas, lo que me conviene más es utilizar la primera gráfica. Entonces, utilizaré esas expresiones y las reemplazaré en la igualdad del dato número 2. Entonces, así tendré 3 por BD, pero en este caso BD va a ser X más 5K. Menos 5 por AB, y AB es 3K menos X. Es igual a 72. Aplico propiedad distributiva y reduzco términos semejantes. 15K se elimina, 3K más 5K, 3X más 5X resulta 8X, por lo tanto, X vale 9. De esta manera, la respuesta es que es necesario utilizar ambas informaciones. De esta forma, hemos resuelto el problema número 9 y hemos terminado con el grupo de 9 problemas de segmentos. Nos vemos la próxima vez.